El aparato digestivo es el encargado de suministrar un aporte continuo de agua, electrolitos y nutrientes al organismo. Nosotros somos seres multicelulares, ¿verdad? Y la mayor parte de las células, todas las células, no están en contacto directo con el medio ambiente. Entonces nuestras células no pueden tomar alimentos, nutrientes ni oxígeno directamente del medio ambiente. Necesitamos transportar lo que hay en el medio ambiente hasta el medio interno y del medio interno recién que lleguen a las células, los nutrientes. Entonces, ya que es un transporte importante el que se tiene que hacer. El aparato digestivo entonces tiene que transportar los nutrientes, los alimentos a lo largo de sus órganos, ¿no? Este es el tubo digestivo que empieza en la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Entonces, estos, como una manzana, esa manzana tiene que entrar a la boca, de la boca tiene que, primero la mastico, ¿verdad? La trituro, la destrozo, formo un bolo alimenticio, ese bolo alimenticio pasa al esófago, del esófago va al estómago, el estómago se encarga de molerla y convertirlo en un quimo, en una pasta semilíquida, luego la pasa al intestino donde va a ser absorbidos todos los nutrientes y de lo que ya no sirve, lo que ya no le podemos sacar ningún provecho, va a ir al intestino grueso y luego lo vamos a eliminar en forma de heces fecales. Todo este mecanismo de transportar el alimento y luego las heces fecales es parte de la función del tubo digestivo. Pero además necesitamos para la digestión de los nutrientes que las macromoléculas que están en los alimentos sean convertidas en micromoléculas. No solamente necesitamos destrozar el alimento y convertirlo en quimo, sino que en el quimo están proteínas, en el quimo están hidratos de carbono, están lípidos de alto peso molecular, complejos, que tienen que ser convertidos en hidratos de carbono de alto peso molecular, en monosacáridos. Las proteínas tienen que ser convertidas en aminoácidos. Las grasas tienen que ser convertidos en ácidos grasos. Esta es la única forma en la que se va a poder absorber. Y entonces nosotros tenemos una cantidad de jugos digestivos que contienen enzimas digestivas que se van a secretar hacia los diferentes órganos para digerir los alimentos. Luego, esos alimentos digeridos tienen que ser absorbidos, tienen que entrar al organismo desde el tubo digestivo. Luego, una vez que están en el organismo, pasan a la sangre y por la sangre ya llegan a los diferentes órganos. ¿Verdad? Todas esas son funciones claves del aparato digestivo. Cualquiera de estas funciones que esté mal, no va a haber buena digestión, no va a haber la nutrición. Si no puede transportar el alimento, es posible que se lo pueda aprovechar. Si no se lo puede digerir al alimento, ¿no? Volver de macromoléculas a micromoléculas, no hay absorción. O si hay problemas de absorción en la mucosa, en las vellosidades intestinales, también. Entonces, todas estas son funciones claves. Pero además, ven, este es un mecanismo tan complejo, el de la nutrición y el del tubo digestivo, que todos estos órganos tienen que trabajar de manera coordinada. A tal punto que muchos de estos órganos empiezan a funcionar
no solamente cuando el alimento está llegando a, vamos a decir, el estómago, ¿sí? No cuando el alimento esté en el estómago, el estómago va a empezar a funcionar. El estómago empieza a funcionar incluso desde que yo pienso en voy a comer. Salgo de aquí, digo, voy a mi casa, hoy día van a hacer ¿qué es lo que más te gusta? Un churrasco. Oye, churrasco en mi casa, ¿no? Ya empieza mi estómago a moverse, empieza a secretar jugo gástrico, de solo pensar. ¿Sí? De oler el churrasco. ¿Sí? Entonces, además el hígado también empieza a enviar enzimas digestivas, el páncreas. O sea, aquí todos estos órganos trabajan en perfecta coordinación. Y entonces hay un sistema nervioso complejo. En realidad intervienen el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, que es un sistema propio del tubo digestivo, y el sistema nervioso central, que van a desarrollar movimientos, secreciones, absorción, pero además reflejos gastrointestinales, intestinales y gástricos. Y no solamente el sistema nervioso, sino hay varias hormonas que intervienen en la función del tubo digestivo. Por eso el aparato digestivo es uno de los sistemas más complejos que hay en el organismo. Bien, hagamos un rápido repaso de la anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal. Si hacemos un corte transversal en cualquier lugar del tubo digestivo, puede ser el esófago, el estómago, el intestino, hacemos un corte, entonces vamos a tener esto, ¿no? Entonces vamos a tener varias capas que son las mismas, aunque las características en cada órgano van a ser diferentes. Pero vamos a empezar, fíjense que es la capa más externa, es una capa serosa. Esa capa serosa se conoce como el nombre de peritoneo, que envuelve a todos los órganos en el peritoneo. Luego de la capa serosa, inmediatamente después está la capa muscular, y esta capa muscular se divide en dos músculos, un músculo longitudinal y un músculo circular. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de músculos. Primero está la capa muscular longitudinal, que está a lo largo del órgano, y otro la circular. Después de la capa circular está la capa submucosa, por donde están los vasos sanguíneos, por ejemplo, donde están las glándulas caliciformes, glándulas mucosas que tenemos en el tubo digestivo, y luego está la capa mucosa, que contiene ¿qué? La secreción de todas estas células, moco, que protege a la pared gástrica o a la pared del intestino o a la pared del esófago. Cualquier punto del aparato digestivo entonces tiene todas estas capas. No vamos a entrar en detalle porque seguramente en anatomía nos han visto mejor. Pero hablaremos del músculo liso. El músculo liso gastrointestinal funciona como un sinsitio, igual que el corazón. El músculo liso del corazón, es un sinsitio. ¿Qué es un sinsitio? No es nada más que un tejido que cuando se estimula una célula, todo el tejido se estimula al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque entre célula y célula hay uniones desmosónicas, uniones en hendidura, por la que atraviesan los iones libremente. Entonces, si se estimula
El músculo liso más o menos tiene esta forma, ¿sí? Las fibras musculares son así, asas musculares. Si se estimula una fibra, se van a estimular todas al mismo tiempo, porque aquí hay uniones en ligura, por la que los iones calcio atravesan con gran facilidad y excitan a todo el músculo y lo contrario al mismo tiempo. Eso no ocurre en el músculo esquelético, que el músculo esquelético no es sin sitio. Las fibras del músculo esquelético están dispuestas así, y entre músculo y músculo están las membranas celulares que impiden que los iones circulen. De hecho, la inervación del músculo liso es diferente a la inervación del músculo esquelético. El músculo esquelético tiene lo que se conoce como la placa motora. Cada fibra muscular es inervada por una fibra nerviosa. En el músculo liso no ocurre eso. El nervio llega alrededor, ¿no? Forma plexos y desde donde se vierte la sustancia neurotransmisora. Entonces esta sustancia neurotransmisora llega al músculo que excita a las fibras para que se produzca la contracción, ¿no? Son diferentes. Por eso este es un sincito, tiene esas características. La capa muscular actúa como un sincito y cuando aparece un potencial de acción, un estímulo, quiere decir esto, en algún punto de la masa muscular, este se transmite por ella en todas las direcciones al mismo tiempo, porque tiene estas uniones desmosómicas, uniones de hendidura. En histología tal vez hayan visto esto con mayor detalle. Ahora, ¿cuál es la actividad eléctrica del músculo liso? Estos potenciales de acción, estos estímulos que llegan al músculo liso van a crear ondas eléctricas diferentes. Hay dos tipos de ondas eléctricas en el músculo liso. No vamos a entrar en mucho detalle con ustedes aquí, pero sepan que hay las ondas que se llaman lentas, que no son verdaderos potenciales de acción, son ondulaciones, cambios del potencial de membrana en reposo. En cambio, las ondas en espiga, estas espigas, sí son verdaderos potenciales de acción. Estos no van a producir contracciones. En cambio, estas ondas sí van a producir contracciones. La diferencia es que aquí está lo que se llama el umbral de despolarización. Estas fibras tienen un potencial de membrana en reposo de menos 70 a menos 65 milivoltios, pero que necesariamente tienen que llegar por lo menos a menos 40 para despolarizarse. Por eso se llama umbral, ¿sí? Para excitarse, para poderse contraer. Si la carga eléctrica no llega a menos 40, la neurona no se excita, o el músculo no se excita, o no se carga eléctricamente hasta 40, no se va a excitar y no se va a contraer. Pero si pasa de menos 40 a menos 35, por decir, entonces sí se van a abrir canales de calcio y se va a contraer el músculo. ¿Sí? ¿Qué estímulos, esto es lo importante, qué estímulos logran despolarizar, es decir, excitar al músculo liso gastrointestinal? Un primer estímulo es la distensión, ¿sí? Entonces, si este es el esófago, ¿verdad? Y cuando ingresa el alimento, el bolo alimenticio, va a ingresar y entonces va a hacer que el esófago se distienda, ¿verdad? Para dar cabida al bolo alimenticio. Esa distensión es un estímulo local que hace que el músculo inmediatamente se contraiga. Entonces se estira el músculo y se contrae. ¿Para qué? Para hacer que el bolo pueda avanzar.